A los 5 meses de casados, descubrí que mi esposa todavía visitaba a su ex los fines de semana. Así que, yo también fui. Quiero ser claro sobre lo que quiero decir con eso. No contraté a nadie. No revisé su teléfono a las 2 de la mañana mientras dormía. Noté una pegatina de permiso de estacionamiento en su coche, como al segundo mes. Busqué el código postal, escribí la dirección en un post-it. Y lo guardé en el cajón de mi escritorio. Durante 3 meses, me dije a mí mismo que no era nada. Entonces, un sábado, dejé de decirme eso, llamé a mi amigo Jonah y le dije: necesito que me lleves a un sitio. La mujer que abrió la puerta sabía exactamente quién era yo. Se hizo a un lado sin decir una palabra. Ese post-it todavía estaba en el bolsillo de mi chaqueta. Soy ingeniero de estructuras. Paso mis días identificando dónde están fallando los sistemas de carga. Antes de que el propio edificio te lo diga. Noto cosas que no digo en voz alta de inmediato. Me di cuenta de la pegatina de estacionamiento porque soy el tipo de persona que lee las pegatinas. Noté que el código postal no coincidía con ningún lugar que Elena hubiera mencionado. Lo escribí porque escribir las cosas es un reflejo, no un plan. Y luego, lo archivé de la misma manera que archivo todo lo que aún no estoy listo para examinar. Elena y yo nos conocimos en la cena de un amigo en común. Era enfermera pediátrica, cálida de una manera que se sentía genuina, no actuada. Hacía preguntas de seguimiento, recordaba lo que habías dicho 20 minutos antes. Y se reía de cosas que realmente eran graciosas. Había salido con personas que eran agradables de la misma forma en que lo son los muebles. Inofensivas, presentes, sin aportar nada. Elena era diferente. Estuvimos juntos 2 años antes de casarnos. Creía que conocía su verdadera esencia. La primera vez que llegó a casa más tarde de lo esperado. Yo estaba en la mesa de la cocina con un archivo del trabajo y la comida para llevar enfriándose. Me envió un mensaje: llego tarde. No me esperes. Era enfermera. Los turnos se alargaban. No la esperé. El patrón se fue formando lentamente, como lo hace el daño estructural, invisible. Hasta que deja de serlo. Una cena a la que faltaba por aquí, un recado que duraba 4 horas por allá. Hacia el tercer mes, me di cuenta de que la función de compartir ubicación, que activamos al principio del matrimonio, había dejado de actualizarse por su parte. Dijo que su teléfono tenía un fallo. Le dije vale, y volví a lo que fuera que estuviera leyendo. Porque ese es exactamente el tipo de cosas que hago. Aceptar una respuesta débil y archivarla, junto a la pegatina, el código postal. Y todas las demás cosas que todavía no estoy examinando. La aplicación de horarios fue lo que finalmente agotó el mecanismo. Compartíamos una suscripción a un calendario doméstico a través del sistema del hospital. Fue idea suya, de hecho. Así, yo sabría sus turnos y podría planificar las cenas sin tener que adivinar. Ese miércoles por la noche, estaba comiendo solo porque Elena tenía un turno doble. Eché un vistazo a la aplicación. Su turno había terminado a las 3. Ya eran las 7:45. Dejé el tenedor. Abrí el cajón del escritorio y miré el post-it. No hice nada con él esa noche. Cerré el cajón, terminé de comer y lavé el plato. Elena llegó a casa a las 9:00, me dio un beso en la mejilla. Dijo que la unidad era un caos y se fue a duchar. Le dije: me alegro de que estés en casa. Soy una persona muy controlada. A veces esa cualidad es útil. Y a veces es la razón por la que pasas 3 meses sin examinar un post-it. El sábado por la mañana, me dijo que iba a ayudar a su tía Renata con algunas cosas. Ya había mencionado a Renata antes, una tía por parte de su madre, alguna obligación familiar. Pero yo nunca la había conocido. Le dije: vale, que te vaya bien. La vi marcharse. Entré en casa, me quedé en la cocina unos 30 segundos y luego llamé a Jonah. Jonah es un colega ingeniero.
No da su opinión. Cuando le dije que tenía una dirección que quería comprobar y que no confiaba en mí mismo para conducir sintiéndome así, me dijo, ¿a qué hora? Y yo le dije, ahora, y él respondió, estaré allí en 10. No preguntó qué esperaba encontrar. Probablemente entendió que no lo sabía. El coche de Elena estaba en la entrada. El edificio de apartamentos era una modesta unidad en la planta baja. En un tranquilo barrio residencial. Rampa de acceso, marco de la puerta ancho. El tipo de modificaciones que se añaden a un edificio en lugar de construirlas desde el principio. Me di cuenta de todo esto antes de tocar el timbre, porque estaba ganando unos segundos extra. Y también porque soy yo. La mujer que abrió la puerta tendría unos 50 y tantos años, pelo oscuro con canas. Y un delantal que había olvidado que llevaba puesto. Me miró como se mira un accidente de coche. Reconocimiento inmediato, pavor inmediato. No preguntó quién era. Se hizo a un lado. Le dije, ¿está Elena aquí? Se dio la vuelta sin responder y caminó por el pasillo. Me quedé en la puerta abierta. Jonah seguía en el coche. Podía irme. Pensé en irme durante aproximadamente un segundo, y luego la seguí adentro. Elena apareció desde una habitación del pasillo. Llevaba un uniforme de enfermera, no para un turno, sino el que se ponía cuando realizaba cuidados físicos. Me miró y no pareció sorprendida, ni aliviada, ni aterrorizada. Tenía la expresión de quien ha estado esperando algo incómodo y finalmente ha llegado. Dijo mi nombre, solo James. De la forma en que dices un nombre cuando no tienes nada que añadirle todavía. Le dije, ¿es aquí donde has estado viniendo? Ella dijo, sí. Le dije, muéstrame. Me llevó a la habitación. Él tenía 29 años. Acostado en una cama de hospital que habían trasladado a lo que probablemente se suponía que era un dormitorio. Había equipo de adaptación a lo largo de una pared. Una tabla de fisioterapia en una pizarra blanca y un pequeño televisor. Estaba delgado de la forma en que la gente adelgaza cuando su cuerpo ha pasado por un trauma. Importante y todavía está decidiendo qué quiere hacer a continuación. Había una fotografía en la pared, una escena de playa, dos jóvenes. El letrero de un hotel parcialmente visible al fondo. Lo registré sin entenderlo todavía. Me miró y dijo, ¿no te lo dijo? No era una pregunta. Dije, no. Dijo en voz baja, debería haberlo hecho. Se llamaba Daniel. Elena dijo que era familia. Pregunté qué parentesco. Se quedó en silencio un momento de más, y la mujer de la puerta, Renata, su madre. Dijo desde el umbral, es mi hijo. Miré a Elena. ¿Y Renata es la hermana de tu madre? Sí. ¿Entonces es tu primo hermano? Sí. Tuve que recalibrar. La historia que había construido durante el viaje, la de que Daniel era el exnovio. La que implicaba cosas en las que no quería pensar. Se partió por la mitad y se convirtió en algo completamente distinto. No más simple, más confuso. Dije, me dijiste que era un exnovio. ¿Lo era? Miró al suelo y luego de nuevo a mí. Éramos jóvenes. No lo sabíamos. Cuando la familia descubrió que éramos parientes. Se acabó. Fue breve. Daniel volvió a hablar y su voz era uniforme, cuidadosa. La voz de alguien que ha sufrido dolor físico el tiempo suficiente como para haber despojado su comunicación de todo lo innecesario. El accidente fue hace 14 meses. Elena conducía. Otro conductor se saltó un semáforo en rojo. No le presentaron cargos. Hizo una pausa. Nunca le pedí que siguiera viniendo. Le pedí que te lo contara. Estábamos fuera, en la entrada, después de eso. Elena y yo, con Renata rondando cerca de la puerta. Elena empezó a hablar. La versión completa, tener 19 años, una reunión familiar.
No haberse conocido de pequeños porque su madre y Renata habían estado distanciadas durante años. Descubrir la conexión a través de documentos antiguos. La decisión de Renata de que se trataría como si nunca hubiera ocurrido. Luego el accidente. La primera visita al hospital. La culpa agravándose con cada una de las siguientes. El miedo a que la combinación de todo, la historia, el encubrimiento, el accidente. Las visitas, fuera demasiado. Escuché aproximadamente 2 minutos de esto y luego dije. Necesito que dejes de hablar ahora mismo. Me subí al coche de Jonah. No preguntó cómo había ido. Se alejó del bordillo y condujo en silencio durante un rato. Me senté con el post-it en el bolsillo de la chaqueta y pensé en la fotografía en la pared de Daniel. La playa, el letrero del hotel, 2 jóvenes. Luego pensé en la fotografía en la mesita de noche de Elena en casa. La que me había dicho que era de un viejo amigo que había fallecido. La misma fotografía. Cuando estábamos casi de vuelta, le dije a Jonah, me dijo que estaba muerto. Él asintió una vez, lentamente. Vale, dijo. ¿A dónde quieres ir? Le dije que a casa. Necesitaba ver la fotografía de nuevo con mis propios ojos. La mesita de noche de Elena. Cogí el marco y lo miré con atención por primera vez en 5 meses de matrimonio. La playa, el letrero del hotel, Daniel, más joven, de pie junto a Elena, muy vivo. Lo puse boca abajo. Me senté en el borde de la cama. No dormí. Llegó a casa sobre las 10. Oí su llave en la cerradura, oí cómo dejaba el bolso. Oí el silencio particular que significaba que estaba decidiendo cómo cruzar la distancia entre la puerta principal y donde quiera que yo estuviera. Yo estaba en la mesa de la cocina. Ella vino y se quedó en el umbral, me miró, y yo la miré a ella. Y ninguno de los dos dijo nada durante un momento que se alargó más de lo cómodo. Dijo, sé que necesitas una explicación. Le dije, necesito que te sientes primero. Se sentó. Se había quitado el uniforme. Parecía agotada. De esa manera específica de alguien que ha estado preparándose para un impacto durante mucho tiempo y ahora finalmente lo está recibiendo. Una parte de mí se dio cuenta de eso y lo archivó en un lugar separado de la ira. Porque no soy alguien que deje de registrar la humanidad en las personas. Incluso cuando estoy furioso con ellas. Esa cualidad tampoco es siempre útil. Habló durante mucho tiempo. La dejé. Había decidido en el camino a casa que la dejaría decir todo antes de responder a nada. Porque interrumpirla solo le daría lugares donde esconderse. Así que, escuché toda la arquitectura, tener 19 años en una reunión familiar. La particular coincidencia de 2 hermanas que habían pasado la mayor parte de una década distanciadas. Y ninguna de las familias había presentado a los hijos. Unos meses de llamadas telefónicas y luego visitas. Entonces Renata encontró unos papeles, lo suficientemente antiguos, lo suficientemente oficiales. Y llamó a la madre de Elena, Carla, presa del pánico. Y ambas mujeres acordaron en la misma tarde que se borraría. Se lo dijeron a Elena y Daniel por separado. Elena obedeció. Dijo que estaba avergonzada, lo cual creí. Dijo que ella y Daniel habían sido funcionalmente extraños durante 8 años, lo cual también creí. Luego llegó al accidente. Su coche. Un domingo por la tarde, de camino a un evento familiar. La primera vez que estaban en el mismo vehículo desde que todo esto sucedió. Porque Carla había insistido en una cena familiar donde todos se comportaran con normalidad y demostraran que lo habían superado. Otro conductor, un semáforo en rojo. El tipo de colisión que dura menos de un segundo y reorganiza todo lo que sigue. Daniel en cirugía durante 11 horas. Elena en una sala de espera, luego en un pasillo, luego en otra sala de espera. Y finalmente en casa, ilesa, lo que dijo que se sintió como su propio castigo particular. Lo visitaba en el hospital porque no podía no hacerlo. Siguió visitándolo después porque la culpa tenía su propio impulso.
No me lo dijo porque había hecho el cálculo. Entendí esto, aunque no lo dijo con tanta claridad, que la historia completa, reunida en un solo lugar y entregada a mí, sería más pesada de lo que la relación podría soportar. Cuando terminó, le pregunté, ¿le dijiste a tu madre que pensabas contármelo en algún momento? Dijo que sabía que yo tenía esa intención. Te pidió que esperaras. Una pausa. No muy larga, pero específica. Dijo que sería mejor estabilizar el matrimonio primero. Cerré el portátil que en realidad no había estado usando. ¿Así que tu madre sabía todo esto antes de la boda? Sí. ¿Y Renata? Sí. Me levanté y preparé café. No porque quisiera café, sino porque necesitaba hacer algo con las manos durante 30 segundos. Me quedé en la encimera, de espaldas a ella. Y pensé en lo que significaba que se hubiera usado la palabra estable. Estable. Como si yo fuera una variable que gestionar, en lugar de una persona a la que decir la verdad. Llamé a los padres de Elena a la tarde siguiente. Respondió Paolo. Pregunté por Carla. Hubo un breve murmullo y luego la voz de Carla, cuidadosa y cálida como siempre lo era conmigo. Y le pregunté directamente si había sabido lo de Elena y Daniel antes de la boda. Dijo que sí. Le pregunté si había considerado decírmelo. Dijo, no era mi historia para contar. Al fondo, oí a Paolo decir, ¿qué está pasando? Se lo conté en una frase. Me mantuve objetivo. Hubo un silencio por su parte que se sintió diferente a los silencios cuidadosos de Carla, crudo. Menos controlado. Dijo que me llamaría más tarde. Llamó 2 horas después. Su voz era diferente. Dijo, esto debería haberse manejado antes de que te casaras con ella. No estaba enfadado conmigo. Estaba enfadado con Carla, lo que pude oír bajo la forma controlada en que hablaba. Dijo, yo no lo sabía. Le creí de la forma en que crees a alguien cuando su reacción es demasiado espontánea para ser una actuación. Paolo había estado en nuestra boda. Había bailado con Elena. Me había estrechado la mano en la recepción y dicho que se alegraba de que Elena hubiera encontrado a alguien estable. No lo sabía. Eso me importó más de lo que esperaba. Significaba que el círculo de personas que habían decidido lo que se me permitía entender sobre la familia con la que me estaba casando era más pequeño de lo que parecía. Y significaba que una persona razonable dentro de esa familia, alguien que amaba a Elena, también encontraba esto inaceptable. Llamé al contacto legal interno de la firma, no para presentar nada, solo para entender el terreno. Me explicó el concepto de anulación basado en el ocultamiento de hechos materiales. Explicó su dificultad en términos prácticos y explicó lo que necesitaría demostrarse. Le di las gracias y no la contraté. No estaba buscando una estrategia de salida. Estaba mirando un mapa, para saber a dónde iban los caminos. Elena llegó a casa esa tarde y me encontró leyendo en el sofá. Lo cual era una imagen tan normal que pareció confundirla. Preparó la cena. Comimos en la mesa. Me preguntó si quería ir a terapia. Dije que sí. Lo decía en serio. Pero esa misma noche, mientras me lavaba los dientes, ella colocó algo en la encimera de la cocina y lo dejó sin comentarios. Lo encontré cuando salí. Una copia impresa del informe policial del accidente. Su nombre, el de Daniel, la designación de culpa del otro conductor, el resumen del resultado. Lo había impreso ella misma y lo había dejado allí sin explicación ni contexto. Sin pedirme que lo reconociera o lo discutiera. Me quedé de pie y lo leí 2 veces. No le habían presentado cargos. Las lesiones de Daniel estaban enumeradas en el lenguaje seco y clínico de los documentos oficiales. Lo que de alguna manera las hacía peores de leer que si el lenguaje hubiera sido emocional. Lo dejé. Fui a buscarla a la otra habitación y le dije, ¿cuánto tiempo ibas a guardar esto? Ella dijo, no lo sé. Esa es la respuesta honesta. Sinceramente,
No lo sé. Le dije, eso, al menos, es honesto. Empezamos la terapia la semana siguiente. En la segunda sesión, el terapeuta me preguntó cuál era mi umbral para quedarme. Me quedé pensando en la pregunta durante un rato y no pude responderla. No porque no tuviera uno, sino porque el umbral seguía revelando nuevas dimensiones que no había anticipado. No eran las visitas en sí. Ni siquiera era el encubrimiento de la relación original. Era la naturaleza sostenida y coordinada de lo que se había ocultado. Las múltiples personas, las múltiples oportunidades. El hecho de que las decisiones sobre lo que se me permitía saber se habían tomado no una vez. En un momento de pánico, sino repetidamente a lo largo de meses. Y luego de nuevo a lo largo de los meses de nuestro matrimonio. Empecé a prestar más atención a las fotos del teléfono de Elena. No de la manera que requiere coger el teléfono de otra persona, sino de la manera en que recordaba cosas que me había enseñado mientras salíamos. Había compartido un álbum de fotos familiares al principio. Había un vacío que no había registrado en ese momento. El verano en que tenía 19 años estaba en gran parte ausente. Algunas imágenes, nada relacionado con ningún viaje o evento en particular. Lo cotejé con un pequeño detalle que recordaba de la habitación de Daniel. El letrero del hotel parcialmente visible en la fotografía de la playa. Identifiqué el hotel con una búsqueda básica. No la confronté con esto. Simplemente me senté con el entendimiento de que la versión de su historia que me había ofrecido durante la relación había sido curada. No descuidadamente, sino deliberadamente, con vacíos específicos en lugares específicos. Por esta época, Elena hizo lo que creo que ella consideraba un progreso. Empezó a decirme cuando iba a casa de Daniel. La hora, la duración, cómo estaba él. Dejó de tratar las visitas como si fueran invisibles. Reconocí esto como un esfuerzo genuino, y no lo descarté. Pero también noté que le había mencionado a su madre que yo estaba procesando bien las cosas. Y su madre aparentemente se lo había transmitido a Renata. Y esta versión, James lo está procesando bien, las cosas están avanzando. Había circulado por la misma red de mujeres que habían gestionado la información sobre mí durante años. Elena me mencionó esto con aprobación, como prueba de que avanzábamos hacia algo mejor. La miré y pensé, ha malinterpretado mi quietud como una decisión. Cree que porque no me he ido, he decidido quedarme en los mismos términos. Ha confundido mi autocontrol con estar conforme. Entonces llamó Renata. Contesté porque tenía curiosidad. Dijo que quería asumir la responsabilidad por la decisión original de ocultar la historia familiar. Lamentaba que me hubiera enterado de la forma en que lo hice. La familia solo había estado tratando de proteger a Elena. Le pregunté, ¿alguien consideró que yo también podría necesitar protección? Ella dijo, todavía no te conocíamos. Me conocías en la boda, Renata. Bailaste conmigo. Silencio. Me pidió que no terminara el matrimonio por algo que había sucedido antes de que Elena me conociera. Le agradecí la llamada. Después de colgar, me quedé con una forma específica de lo que acababa de pasar. Renata me había llamado para proteger algo. No a mí. La llamada nunca fue sobre mí. Fui a mi escritorio. Abrí el cajón. El post-it seguía allí. A su lado, coloqué un nuevo objeto, un pequeño bloc de notas. Escribí una frase en la parte superior de la primera página. Luego lo cerré, lo puse al lado del post-it y cerré el cajón. 2 días después. Le pedí a Elena que escribiera cada vez que había tomado la decisión de no contarme algo. Se lo expliqué con cuidado, no como un castigo, no como un documento para usar en su contra, sino como el único método que se me ocurría para poder ver si estábamos hablando de unas pocas omisiones significativas o de una arquitectura sostenida de gestión. Parecía asustada cuando se lo pedí. No de mí, quiero dejar eso claro. Parecía asustada de la lista. Estuvo de acuerdo. Fui a trabajar a la mañana siguiente. Cuando llegué a casa,
El bloc de notas estaba en la encimera de la cocina con 11 puntos escritos con su letra. Me serví un vaso de agua. Me quedé en la encimera y leí cada uno. El último punto decía: casi te lo digo en nuestra noche de bodas. Renata me llamó durante la recepción. Me pidió que esperara. Dejé el vaso con mucho cuidado. Fotografié cada página con mi teléfono antes de mover nada más. Leí la lista 4 veces más esa noche. No porque necesitara memorizarla, sino porque seguía esperando que el último punto cambiara. No lo hizo. Ya sabía que Renata había tomado decisiones que no le correspondían. Pero hay una diferencia entre sospechar que alguien intervino en tu matrimonio y leerlo con la letra de tu esposa un miércoles por la noche en tu propia cocina. Renata había llamado durante la recepción. Elena había contestado. Y luego había vuelto a la mesa, había bailado conmigo. Había cortado el pastel conmigo y había dicho que sus votos eran lo más verdadero que había dicho nunca. Guardé el bloc de notas en el cajón del escritorio, junto al post-it. Me senté en la cocina un rato. No estaba enfadado en el sentido ruidoso. Estaba haciendo lo que hago, quedarme muy quieto y auditar. Lo que entendí al final de esa noche fue esto: el problema nunca fue Daniel. Daniel era una persona en un dormitorio modificado que había sido honesto conmigo en 5 minutos. Cuando se le dio la oportunidad. El problema era el comité. 3 mujeres, a lo largo de varios años. Se habían reunido repetidamente en torno a la cuestión de lo que a mí se me permitía entender sobre la familia con la que me casé. Y habían respondido a esa pregunta por mí, de manera consistente, sin consultarme. Hasta llegar incluso a la recepción de mi propia boda. Mi matrimonio tenía un fallo estructural que no se me había permitido inspeccionar. Llamé a Paolo a la mañana siguiente. Le dije que quería organizar una cena, Elena, Carla, Paolo y yo, y le dije cuál era su propósito. Necesitaba que Elena contara la historia completa en voz alta a sus padres. No como una actuación, no como un castigo. Necesitaba ver si podía hacerlo delante de las personas cuyo silencio lo había hecho necesario. Y necesitaba que Carla se sentara en una habitación y escuchara a su hija dar cuenta de lo que ese silencio había costado. Paolo se quedó en silencio por un momento. Luego dijo: yo lo organizo. ¿El sábado? Le dijo a Carla que había algo importante que discutir. No le dijo que Renata no fue invitada. Esa fue mi única condición y Paolo no se opuso. El sábado llegó como llegan las cosas difíciles. Clima ordinario, tráfico ordinario. Lo particularmente absurdo de que el mundo proceda con normalidad mientras conduces hacia algo que no será normal. Elena sabía para qué era la cena. Se lo había dicho el jueves. Lo había asimilado durante 2 días y no había intentado renegociar. Eso en sí mismo me dijo algo. El comedor de Paolo y Carla. 4 personas. Una mesa puesta por costumbre o cortesía. Comida que nadie planeaba realmente comer. Carla me miró cuando entré con la expresión de alguien que ha sido informado parcialmente y espera que esa información parcial sea la versión completa. Me senté y dije: Elena os va a explicar algo a los dos. Yo voy a escuchar. Carla miró a Elena. Elena me miró una vez, luego a sus padres, y comenzó. Habló durante casi 20 minutos. Lo dijo todo. La reunión, la relación, el descubrimiento de Renata, el acuerdo entre Renata y Carla para borrarlo. El accidente, las visitas, cada punto de la lista y, finalmente, el último. La llamada de Renata en la noche de bodas. Lo dijo claramente, mirando a su madre. Y vi cómo el rostro de Carla hacía algo complicado que no era exactamente sorpresa. Porque ella conocía la mayoría de los hechos. Pero oírlos reunidos y recitados en secuencia frente a mí era diferente a guardarlos en privado. Hay una incomodidad específica en ver cómo la arquitectura de una decisión se vuelve visible desde el exterior. Paolo no dijo nada hasta que Elena terminó. Luego se volvió hacia Carla.
Su voz era uniforme. ¿Sabías esto antes de la boda? Carla dijo, no era mí. Era absolutamente tuyo. No levantó la voz. No lo necesitaba. Se casó con nuestra hija. Carla se volvió hacia mí. Creo que había preparado algo medido y maternal. Alguna versión de que estábamos protegiendo a Elena, que me invitaría a ser generoso. Lo que dijo en cambio fue, teníamos la intención de decírtelo después del primer año. Una vez que las cosas se calmaran. Elena iba a... Dije, para. Se detuvo. Dije, había un plan. Nadie respondió. Tenían un cronograma. No era silencio. Era una revelación programada. Miré a Carla. Iban a decírmelo cuando fuera conveniente. Ella dijo, pensamos que sería más fácil. ¿Para quién? La mesa estaba en silencio. Paulo se miraba las manos. Elena me miraba a mí. Carla no tenía una respuesta limpia porque no la había. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta. Puse el post-it sobre la mesa. Tenía un código postal y una dirección escritos con mi letra. De hacía 3 meses, ligeramente desgastado por el pliegue. Dije. Escribí esto en el segundo mes de nuestro matrimonio. Encontré el código postal en una pegatina de estacionamiento en el coche de Elena. Me dije que no era nada cada semana durante 3 meses porque confiaba en ella. Y confiaba en que si algo andaba mal, me lo diría. Hasta que dejé de decírmelo. Miré a Elena. Fui allí porque necesitaba ver que era real. Y la conversación más honesta que tuve ese día fue con el hombre que vuestra familia ha pasado años tratando como un secreto. Los ojos de Elena estaban húmedos. No se los secó. Le dije a Carla, quiero que entiendas algo. Yo no era la amenaza que estaban gestionando. Yo era la persona a la que le estaban gestionando la verdad. Eso es algo diferente. Carla abrió la boca y luego la cerró. Paolo dijo en voz baja, tiene razón. Carla. Me miró. Lo siento. Lo que se te hizo en esta familia estuvo mal. Le di las gracias. Lo decía en serio. Le envié un mensaje a Jona desde la mesa. No es necesario, pero gracias. Había estado guardando el registro documentado de nuestra visita a la dirección de Daniel durante semanas. La fecha, la hora, notas de su teléfono. No lo había necesitado. Las propias palabras de la familia, dichas en secuencia en un comedor, habían sido suficientes. Conduje a casa solo. Elena se quedó en casa de sus padres. Me senté en el coche, fuera de nuestro edificio, durante un rato, sin hacer nada en particular. Solo existiendo en el silencio específico que sigue a algo que finalmente se ha dicho en voz alta. Luego subí. La fotografía de la playa seguía boca arriba en su mesita de noche, donde la había vuelto a poner hacía semanas. La miré sin cogerla. 2 jóvenes, el letrero de un hotel costero. Un momento de un verano que había sido editado de la versión de su vida que me había entregado. Lo entendía de manera diferente ahora. No como prueba de engaño, ya había superado ese punto, sino como un documento de algo que también le había sucedido a ella. Algo que le habían dicho que hiciera desaparecer. Algo que había estado llevando de la única manera que sabía. La dejé donde estaba y fui a prepararme un té. Volvió a casa 2 días después. Se quedó en el pasillo y me preguntó si quería que se fuera. Le dije, quiero que entiendas lo que hiciste tú, no lo que hizo tu familia. Lo que hiciste tú. Ella dijo, elegí la comodidad de ellos cuando debería haberte elegido a ti. Esa era la frase. No la elaborada explicación en el comedor, ni los 11 puntos de la lista. Ni la llamada de Renata o el cronograma de Carla. Solo eso. Eligió la comodidad de ellos e hizo que fuera yo quien cargara con ella, y lo sabía. Y lo dijo sin suavizarlo ni desviarlo. Dije, sí.
Dijo que lo sentía. Dijo que sabía que no era suficiente. Le dije, dime qué habrías hecho diferente. Lo pensó de verdad, lo cual noté. Te habría hablado de Daniel antes de comprometernos. Te habría hablado del accidente. Te habría dejado decidir si podías aceptarlo. ¿Qué te detuvo? Tenía miedo de que te fueras. ¿Y ahora? Dijo, sigo teniendo miedo. Pero prefiero que te vayas sabiendo la verdad a que te quedes sin saberla. Me quedé con eso. Era lo más honesto que me había dicho en 5 meses de matrimonio. Posiblemente en los 3 años de conocernos. Le costó algo decirlo. Pude verlo. Le dije que el matrimonio podría continuar con 2 condiciones. La primera, nada de información gestionada. No pedía saber cada uno de sus pensamientos o sentimientos. Pedía que cualquier cosa que afectara mi comprensión básica de la familia con la que me había casado me llegara en tiempo real. No según el horario de Renata o el cronograma de Carla. La segunda. No asistiría a eventos familiares donde Renata estuviera presente hasta que Renata hablara directamente conmigo. No una disculpa actuada, una conversación directa y genuina. Después de eso, decidiría qué quería que fuera esa relación. Elena aceptó ambas. Creo que lo decía en serio. También entendí que tener la intención de hacer algo y hacerlo son categorías diferentes. Y que estaría atento. Una semana después, volví a la dirección de Daniel, solo. Le dije a Elena que iba a ir. Me miró por un momento y luego asintió. Él estaba despierto, haciendo un ejercicio de brazos con una banda de resistencia cuando entré. La dejó. Me senté en la silla junto a la ventana y hablamos durante 40 minutos sobre el accidente. Sobre la culpa que llevaba Elena, sobre lo que él realmente quería del resto de su vida. Que era terminar su programa de fisioterapia, y finalmente, vivir de forma independiente en algún lugar y no ser el tema tácito en el centro de un drama familiar que lo agotaba. Dijo que las visitas de Elena no eran el problema. El secretismo era el problema. Dije, va a seguir viniendo. Ya no será un secreto. Él dijo, eso es todo lo que siempre quise. No nos hicimos amigos, pero le estreché la mano cuando me fui y el gesto fue sincero. Lo cual no es poco. Renata llamó la semana siguiente. Dijo que quería disculparse. Acepté reunirme con ella para tomar un café. Se disculpó sin rodeos. Había tomado una decisión que no le correspondía en mi nombre. El encubrimiento había estado mal. Ahora entendía que proteger a Elena no requería engañarme a mí. Se lo agradecí. No la invité al apartamento. Dije que veríamos cómo estaban las cosas en unos meses, y también lo decía en serio. Carla y Paolo vinieron a cenar 2 semanas después de la reunión en el comedor. Fue incómodo. De la manera en que a veces lo son las cosas honestas después de un largo periodo de comodidad gestionada. Paolo trajo una botella de vino y me estrechó la mano en la puerta durante un poco más de lo necesario. Carla fue cuidadosa y genuina a partes iguales, lo cual era más de lo que esperaba. Comimos. Hablamos de otras cosas y, ocasionalmente, de lo importante. No estaba arreglado. Era real, lo que había decidido que valía más. Elena restableció la función de compartir ubicación, mutuamente, correctamente. En ambas direcciones esta vez. No vigilancia. Solo la transparencia ordinaria de 2 personas que han acordado estar en la vida del otro sin censuras. Conservé el bloc de notas. No lo tiré, ni se lo enseñé a nadie, ni hice nada significativo con él. Se quedó en el cajón del escritorio donde había estado el post-it. Que ahora parecía el lugar adecuado para un documento de lo que se había ocultado y lo que había costado. El sábado siguiente, Elena se preparó para ir a casa de Daniel. Me dijo la hora. Me dijo la dirección, como si no la supiera. Como si necesitara decirlo en voz alta para que la visita fuera un hecho que ambos compartíamos. En lugar de uno que ella llevaba sola.
Dijo aproximadamente cuánto tiempo estaría. Le dije, vale. La vi salir del aparcamiento desde la ventana de la cocina. Fui a mi escritorio, abrí el cajón. El post-it seguía allí, al lado del bloc de notas. Lo cogí y miré la dirección que había escrito en el segundo mes de mi matrimonio. El código postal, la calle. El número que había copiado de una pegatina de estacionamiento mientras fingía que no estaba haciendo nada importante. Lo sostuve por un momento. Luego lo puse en la papelera de reciclaje debajo del escritorio. Ya no lo necesitaba. Sabía a dónde iba. Me lo había dicho. Preparé café y me quedé en la ventana de la cocina mientras se hacía. La calle de fuera era ordinaria, un vecino paseando a un perro, alguien cargando la compra. La quietud específica de un sábado en un edificio lleno de gente viviendo sus vidas. El café terminó. Me serví una taza. Volví al escritorio y dejé el cajón abierto, con el bloc de notas visible dentro. No como un recordatorio de lo que había hecho, sino como un registro de que la forma oculta de las cosas podía ser nombrada. Y de que yo era alguien capaz de nombrarlas, y que lo había hecho.